Hola, ¿cómo están? Buen día para todos y todas. Acá estoy con mi varita mágica y mi coronita porque vamos a hablar de los cuentos. Como les anticipamos, quería hoy específicamente que entendamos un poco cuál es la importancia de los cuentos, por qué trabajamos los cuentos y cómo hacerlo también. Así que para eso lo primero que tenemos que entender es que los cuentos representan una habilidad muy importante que tiene que ver por sobre todas las cosas, con las habilidades sociales. Los cuentos involucran la reciprocidad social. Son contados por otros, son escuchados. Ese es mi mayor interés en los cuentos infantiles, en los cuentos de hadas, en las historias, en las pequeñas rimas. Está muy involucrado lo que tiene que ver con la reciprocidad social, que para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta. Y esa reciprocidad social la tenemos en las experiencias cotidianas. Todos seguramente recordamos de manera muy preciada aquella vez cuando éramos chicos y nos contaban cuentos mientras nos arropaban. Eso queda guardado en la memoria de manera muy significativa. Es un momento muy preciado, es un vínculo muy, muy íntimo, con mucha carga emocional, cuando alguien nos contaba ese cuento antes de dormir, y la importancia que tiene para las rutinas infantiles. Los chicos, la primera infancia sobre todo, está llena de rutinas, y esas rutinas son las que traen certezas, las que traen tranquilidad, porque les permiten anticipar. Siempre son iguales. Ese cuentito antes de dormir, antes de ese último beso, antes de ese último mimo, es siempre igual. Los niños siempre piden ese cuento antes de dormir. Así que es algo que queda súper grabado en nuestra memoria y, como digo siempre, aprendemos haciendo. Uno piensa que los cuentos solo tienen que ver con la lectoescritura, con poder leer y poder escribir, y no es así. Aprendemos a escribir leyendo y aprendemos a leer escribiendo, así como aprendemos a hablar escuchando. Aprendemos haciendo. Con lo cual es muy importante que en los cuentos, que en estas actividades, que aparte de lo que tiene que ver con el aprestamiento, que lo hemos conversado ya en otras oportunidades, le sumemos lo que tiene que ver con las experiencias compartidas a través de distintos juegos lingüísticos, ya sean el veo-veo, las rimas, las canciones, las descripciones de las imágenes, la denominación de los objetos. Todo esto hace a las historias. Los pequeños rezos, para aquellas personas que son más religiosas o son creyentes, esa pequeña oración al ángel de la guarda antes de dormir. Todo esto construye significados, construye vínculos y construye la reciprocidad social. Esos momentos compartidos de atención conjunta, de imitación, pone las manos así, vamos a rezar al angelito, vamos a contar esta historia, vez, en un tiempo muy lejano, un nene, una nena, lo que sea. Vamos contando estos cuentos y vamos estableciendo relaciones recíprocas. Así que esta es una de las cosas más importantes en relación a los cuentos. Lo primero que los chicos hacen es empezar a distinguir una imagen de la palabra. Empiezan a notar, esa es el primer signo que aparece, donde distinguen que esto es un dibujo y que esto es una palabra. Después de lograr eso, los niños van a empezar a anticipar por los dibujos lo que va a pasar. A partir de las imágenes anticipan los sucesos. Por eso también trabajamos secuencias gráficas, donde a veces hay que ordenarlas, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó al final. Eso también les da los cuentos esta posibilidad de anticipar. Y finalmente lo que hacen es atender a la escritura específicamente, a las características de la escritura. Palabras que son largas, palabras que son cortas,
cuántas letras tienen las palabras, las letras que están en mi nombre. Ese es el proceso inicial, cómo ellos van incorporando lo que tiene que ver con la lectoescritura relacionada a las historias, a los cuentos. Así que es súper importante trabajar los cuentos, contar historias, conservar ese pequeño momento recíproco donde podemos compartir experiencias. Así que de esa manera es como vamos a plantear. Yo les voy a mostrar, les voy a contar un poquito cómo trabajamos nosotros los cuentos, más allá de que alguno haya podido participar en alguno de los proyectos de los cuentos. Yo les voy a contar un cuento, lo vamos a hacer a partir de un cuento en particular, pero ustedes piensen que en función de las edades y de los intereses de los cuentos, de la misma manera ustedes pueden armar cualquier historia. No importa si es de un personaje de Marvel, no importa si es de un personaje inventado, no importa si es de otro personaje favorito de los chicos. Lo importante es cómo vamos a presentar el cuento para que ellos puedan participar de manera activa. Pueden hacer punteros. Esto en realidad, más allá de parecer de que tiene la forma de una varita mágica, en realidad es un puntero para que los chicos puedan ir acompañándonos mientras vamos contando el cuento. Es para nuestros pequeños lectores. Es simplemente un sorbete con una estrellita en este caso, que pueden decorar y pueden hacer mil cosas. Nosotros tenemos varias colecciones, una colección de cuentos infantiles clásicos, lo que conocemos como los cuentos de hadas, que ahora yo les voy a mostrar uno, vamos a ir siguiendo uno y cómo los tenemos armados, pero también pueden ser personajes históricos. Hay chicos que les gustan mucho los personajes históricos. Tenemos también nuestros cuentos que no son cuentos, que son historias de mujeres valientes como Frida Kahlo, Aimé Paimé, Juana Zurduy, que están también organizados de la misma manera, porque a veces es difícil encontrar cuentos que tengan apoyos específicos teniendo en cuenta el perfil específico y único de nuestros niños y niñas con TEA. Entonces, saber, lo que a mí más me interesa es que ustedes sepan cómo adecuar un cuento para que los chicos participen activamente y aprendan y se enriquezcan. Porque, en definitiva, lo que los chicos aprenden con los cuentos, más allá de que van a ver que pueden aprender un montón de habilidades cognitivas, no solamente de lectoescritura, sino también de pensamiento matemático, de motricidad fina, cómo podemos atravesar los cuentos en diferentes áreas del desarrollo, que es lo que yo suelo hacer, como a mí más me gusta trabajar. Fundamentalmente lo que los cuentos le permiten a los chicos es empatizar. Cuando nosotros vemos una historia o escuchamos una historia, ya sea una película, ya sea gráfica en forma de cuento, lo que sea, nos ponemos en el lugar del otro. ¿Se acuerdan que hablamos de teoría de la mente? Tiene que ver con esto, con esta posibilidad de ponernos en el lugar del otro y sentirnos felices si el personaje está feliz, estar triste si está triste, asustarnos si está asustado. Nos permiten empatizar. Y es algo que es fundamental que nosotros lo trabajemos porque también de esta manera vamos reconociendo las emociones, tanto las propias como las ajenas, que también lo hablamos la semana pasada. A partir de esto, también lo que los chicos van a hacer es resolver problemas, resolver situaciones, resolver conflictos, porque ven reflejados también en los personajes situaciones cotidianas, cosas que a ellos también les pasan. Entonces los cuentos nos permiten trabajar muchísimas cosas, las más obvias y las que no lo son tanto. Así que bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros habitualmente? En este caso vamos a ver acá el cuento de Ricitos de Oro. Lo tenemos acomodado así adentro de los folios y lo que ustedes ven es que son cuentos con imágenes, que les van permitiendo a los nenes ir acompañando e ir comprendiendo de manera específica y visual qué es lo que estamos diciendo. Y estas imágenes las vamos viendo con los nenes. Generalmente lo que hacemos es contar los cuentos por partes, asegurarnos que entendieron una parte del cuento que nosotros elegimos y después ir avanzando y así sucesivamente.
Generalmente lo primero que hacemos es leer el cuento de esta manera, con los apoyos visuales e ir estableciendo los significados de cada una de esas imágenes. Y después montamos escenarios para que sean activos en la participación. En este caso, les voy a contar que había una vez, esto por si hay algunos de los nenes que a veces sé que me están mirando, están cerca, les vamos a contar el cuento. Había una vez, hace mucho tiempo, en un bosque, vivía una nena. Y tenía el pelo muy, 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 muy rubio, por eso la llamaban Ricitos de Oro. A Ricitos de Oro le encantaba salir a juntar flores al bosque. Entonces ella salía todas las mañanas, como siempre, a juntar flores en el bosque. Se entretenía, estaba tan entretenida juntando las flores, que un día se perdió. Empezó a caminar mientras juntaba todas las flores, que se perdió. Y se alejó del camino. Y entonces, tratando de encontrar de vuelta el camino a su casa, caminó, se cansó y de repente encontró una cabaña. Como estaba muy cansada y la puerta estaba abierta, decidió entrar. Cuando entró en la cabaña, encontró una mesa gigante, grande. Y arriba de la mesa había 3 platos de sopa. Un plato de sopa que era muy grande, un plato de sopa que era mediano y un plato de sopa muy chiquito. Y como tenía mucha hambre, pensó, voy a comer uno de estos platos. Entonces pensó, voy a probar el plato grande. ¡Ay, está muy caliente! Voy a probar el plato mediano. Este está muy frío. Voy a probar el más chiquitito. Este está riquísimo. Y se sentó a comer el plato de sopa chiquito. Cuando terminó de comer la sopa y estaba con la panza bien llena y tenía mucho sueño, estaba cansada, vio 3 sillas. Una silla que era muy grande, una silla que era mediana y una silla que era muy chiquitita. Entonces decidió, voy a probar la silla más grande. Esta silla es muy dura, dijo Ricitos de Oro. Mejor pruebo la silla mediana. No, esta silla es muy incómoda. Mejor pruebo la chiquita. Y probó la silla chiquita. Dijo, esta me encanta. Pero cuando se sentó en la silla chiquita, la rompió y se golpeó. Entonces, como estaba enojada, siguió recorriendo la casa y llegó a otra habitación. En esa habitación había una cama muy grande, una cama mediana y una cama chiquitita. Y como ella tenía mucho sueño, dijo, voy a probar la cama grande. Esta cama no me gusta, tengo frío. Y dijo, voy a probar la cama mediana. Esta cama tiene las sábanas que no me gustan. Voy a probar la cama chiquita. Esta sábana es muy cómoda. Y se quedó dormida. Mientras Ricitos de Oro dormía, llegaron a la casa los 3 osos. El primer oso, los 3 osos pasaron por el comedor y encontraron que estaban los platos de sopa. Acá alguien estuvo, se dieron cuenta que las cosas eran diferentes. Entonces, el primer oso dijo, alguien vino a esta casa y estuvo sentado en mi silla. Y mamá osa también dijo, alguien también vino a mi casa y estuvo sentado en mi silla.
Y el chiquitito dijo lo mismo. Rompieron mi silla y se tomaron mi sopa. Alguien se tomó mi sopa. Siguieron recorriendo la casa y se sorprendieron cuando, al entrar en la habitación, encontraron que alguien estaba durmiendo en la cama más chiquita. El oso chiquito dijo: ¡ah! Alguien está durmiendo en la cama chiquita, en mi cama. Fue tanto el revuelo que Ricitos de Oro se despertó. Se pegó tal susto que saltó por la ventana y se fue corriendo al bosque. Y así, corriendo, encontró de nuevo camino a su casa y aprendió a nunca más tocar algo que no era de ella. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Por un caminito por otro, mañana te contaré otro. Bueno, así es como vamos de a poquito y por etapas. Yo lo hice todo junto, contando el cuento y sin leerlo, ¿no? Yo lo inventé, más o menos la historia de Ricitos. Pero bueno, como les decía, ustedes lo que vamos haciendo es siguiendo nuestro cuento y vamos mostrándole a los nenes cada una de las imágenes para que ellos nos vayan acompañando. Una vez que nosotros terminamos de trabajar los cuentos, los leemos varias veces, como siempre, nuestro trabajo es repetitivo, es sistemático, lo vamos trabajando todos los días, esas pequeñas partes, hasta que finalmente nos damos cuenta que los nenes han incorporado nuevo vocabulario, nuevas imágenes. Entonces después lo que hacemos es asegurarnos que comprendieron lo que pasó. Para eso utilizamos varios recursos. Hacemos preguntas en las que ellos puedan señalar. Por ejemplo, en este caso, las ponemos en folios porque, como les digo siempre, nos permite utilizarlos múltiples veces. Donde, por ejemplo, ¿dónde vivía Ricitos de Oro? ¿En el campo, en el bosque o en la montaña? Los nenes tienen que rodear la respuesta correcta. Si son verbales, lo dirán. Y si no, van a participar activamente, por ejemplo, señalando o rodeando. ¿Qué juntaba Ricitos de Oro en el bosque? ¿Flores, piedras o semillas? Flores. Ella juntaba flores. De esa manera vamos a ir trabajando con los nenes, por ejemplo, de esta manera, todas las preguntas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Yo les preparé un montón de actividades posibles que ustedes las pueden adaptar, obviamente, a la historia que quieran contar. Podemos, por ejemplo, obviamente vamos a hacer múltiples cosas y dependiendo del cuento, por ejemplo, en este caso está Rapunzel, que está en la torre, y lo que hice fue, por ejemplo, podemos poner las letras de nuestro nombre. ¿Cuántas letras tiene mi nombre? 3. Y le puse 3 broches a modo de adornos de brillitas. Por ejemplo, estamos trabajando lecto, pero también estamos trabajando pensamiento matemático. Podría ser cualquier personaje. Esto siempre, como digo yo, es hasta donde la imaginación y la creatividad nos permite. Y siempre lo más importante para nosotros es que lo que ofrezcamos sea atractivo. ¿Se acuerdan que también lo hemos hablado? Nosotros necesitamos habilidades básicas para que podamos trabajar y que los aprendizajes sean significativos. Y una de las cosas que necesitamos es que los nenes estén motivados, que sea interesante, lo que ofrecemos que sea atractivo. Podemos trabajar formas. Cuando vamos a contar un cuento, podemos, en este caso, hice una coronita y le pegamos formas. Estamos trabajando también las formas, aparte de la motricidad fina, o por ejemplo, en este caso, cada triangulito tiene una letra, podemos armar el nombre y también hacernos una linda coronita. Depende del cuento que ustedes estén contando, pueden utilizar múltiples actividades para reforzar esos contenidos y hacerlo de manera divertida, aparte de hacerlo de manera atractiva. Hice también, por ejemplo, con vasos descartables.
y con puntitos, lo decoramos con puntos. ¿Qué más? Podemos hacer actividades sensoriales. En este caso es una botellita muy simple, sensorial. Solamente tiene agua, es bien económica, no tiene nada más que agua. Sorbetes cortados en pedacitos. Corté pedacitos de sorbetes de distintos colores. Los puse adentro, le puse un poquitito de brillantina y amo esta botellita. Me encanta, es de mis favoritas. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, hacer asociaciones. En este caso también aproveché la C de castillo para trabajar también inclusive motricidad fina. En este caso los enganché con unos eslabones. Maléfica, por ejemplo, la Bella Durmiente, los enganché con eslabones. La R de reina, la P de príncipe, la E de espada, están todos enganchados. Obviamente los ofrecemos de manera separada y los nenes los tienen que unir. ¿Con qué empieza cada palabra? Si no tenemos eslabones, podemos usar ganchos de carpeta o, como en este caso, también limpiapipas. De hecho, mi coronita está hecha con limpiapipas. Uní limpiapipas, todos los recursos, todo. Yo soy una gran acumuladora de objetos porque en algún momento todo me va a servir para algo. Así que se me ocurrió hacer esta coronita con limpiapipas. Y los reusamos, los reutilizamos porque lo podemos desarmar. De la misma manera, acá hice lo mismo. Utilicé simplemente un limpiapipa para enganchar la palabra con su sonido inicial. ¿Qué más podemos hacer? Acá, por ejemplo, les voy a mostrar. Uy, esperen que no lo puedo agarrar. Por acá tengo todo preparado, todo el material para trabajar, por ejemplo, en este caso, ricitos de oro. Y acá también tenemos otra versión de comprensión lectora. Lo que estamos trabajando con estas actividades es, por ejemplo, es la comprensión lectora, como la que estaba en los folios, lo mismo. ¿Dónde vivía Ricitos de Oro? Son las mismas preguntas. ¿En el campo, en el bosque o en la montaña? Vivía en el bosque. Ricitos de Oro vivía en el bosque. ¿Qué encontró Ricitos de Oro? Se ve que estuve jugando yo cuando preparé el material. ¿Qué encontró Ricitos de Oro en el bosque? ¿Un auto? ¿Una cabaña? ¿O un tobogán? Encontró una cabaña. Muy bien. Que estaba juntando flores. ¿Qué encontró Ricitos de Oro sobre la mesa? Las tazas de sopa. ¿Qué tamaño de sopa tomó Ricitos de Oro? La chiquita. ¿Cuántas sillas había? 3. Después de recorrer la casa, Ricitos de Oro encontró 3 camas. ¿Qué hizo? Dormir. Mientras Ricitos dormía, ¿quiénes llegaron a la casa? Los 3 osos. ¿Cómo se sintió Ricitos de Oro cuando vio a los osos? Se asustó. ¿Y del susto? ¿Por dónde salió Ricitos de Oro? Salió por la ventana. Así que, así, de esta manera, trabajamos también, nos aseguramos que los nenes hayan comprendido nuestra historia. ¿Qué más podemos hacer? Acá hice 2 castillos para clasificar. ¿Qué vamos a clasificar? Podemos clasificar, como vimos la otra vez, mayúsculas y minúsculas. Con estas podemos también clasificar el sonido inicial con la imagen. Podemos con letras formar nuestros nombres, formar palabras. Podemos usar, trabajar cantidades. Podemos o tirar de un dado o poner una ficha y entonces
con, por ejemplo, con gemas, que a veces tenemos, junté todo tipo de cosas, y cosas que a veces son de descarte. Por ejemplo, estas son, parecen joyas, pero son del arbolito de Navidad. ¿Vieron las guirnaldas del arbolito de Navidad que a veces reemplazamos? Nada se tira, todo se transforma en algo. ¿Qué hice? Hice pelos de distintos colores. Hicimos pelos con lanas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a clasificar los tamaños, grandes, chicos, la sopa, el oso, la silla, las flores. La puse de los 3 tamaños. Si clasificar grande, mediano, chico es muy complejo, le dan 2. Clasificamos los que son bien diferentes, grandes y chicos. Y los que queda, establecemos, son medianos. Y si podemos, clasificamos los 3 tamaños. Así que acá también tenemos otra actividad para hacer de clasificación. ¿Qué más teníamos por acá? Y acá, por ejemplo, también hice una actividad, también usando los eslabones. En este caso, lo que hice fue ponerle a cada imagen un número. Y tenemos que, en este caso yo le puse un clip. Si no tenemos eslabones, podemos usar los clips de oficina, que es muy probable que tengamos en casa. O a veces ganchos de carpeta, también podemos usar. O brochecitos para el pelo, los vamos enganchando. Acá tienen que contar 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos hacer patrones también con esto. Podemos hacer múltiples actividades. Entonces trabajamos cosas de lectoescritura, trabajamos cosas que tienen que ver con el pensamiento matemático, vamos a trabajar cuestiones que tienen que ver con la motricidad fina, podemos trabajar los aspectos sensoriales, con las botellitas, con las bolsas sensoriales, podemos utilizar bandejas, hacer bandejas de trazado. Acá yo, por ejemplo, también hice una simple. A veces no tenemos las bandejas de trazado específicas, entonces simplemente en una bandejita yo lo que hice fue ponerle un poquito de masa como contenedor de la letra para que no se caiga. Le puse en este caso arroz teñido de verde porque estamos en el bosque. Puse algunas florcitas que tenía por ahí tipo de lentejuelas, y lo que vamos a hacer es trazar, por ejemplo, en este caso la B. Bueno, a mí se me cae el arroz porque lo tengo inclinado, pero podemos, se me cae el arroz, pero bueno, sacudo y hago la letra. Difícil para que ustedes la vean porque bueno, se me resbala el arroz al no estar plano, pero así podemos hacer e ir cambiando las tarjetitas. Podemos poner ya sea con qué letra empieza para que ellos lo adivinen solo, o poner ya la letra, como ustedes quieran. Son distintas opciones. En este caso, la P, por ejemplo. La M tenemos por acá. Usamos las mismas tarjetitas para hacer múltiples actividades. En este caso, de trazado, que son las primeras actividades, que tienen que ver también con el aprestamiento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer otras bandejitas sensoriales, donde también en este caso podemos trabajar con masa, también agregarle a esto o la arena cinética, que no es difícil de hacer. Necesitan un poquito de maicena, agua, un poquito de jabón líquido y no mucho más. Con distintos tipos de pinzas, podemos usar pincitas distintas, pincitas que tengamos en casa. Yo en este caso hice con esponjas, las esponjas de lavar los platos, 3 camitas.
para 3 ositos, que pueden ser, en este caso, tengo estos contadores de osos para trabajar tamaños y peso, pero podría tener las imágenes, no importa si no son de juguete, o podría tener 3 osos de distintos tamaños, y si los tengo, genial, los aprovecho. Y una Ricitos de Oro, que en este caso es Elsa, me parece, pero no importa, es un sellito. Pero bueno, me sirve como Ricitos de Oro. Así que, bueno, encontré tres sillitas, si no las podemos hacer de cartón. Lo importante es involucrar a los chicos en las actividades, ir construyendo estos escenarios. Y lo que hice para ello fue poner unos pirotines, para que con las pincitas, o simplemente con la mano, le demos de comer a los osos. Porque, con la izquierda, qué difícil, estoy al revés. Para llenar los platitos de sopa, por ejemplo. Es más gorda la galletita esta que mi pinza. Esperen, tú puedes, ahí está, ok. Entonces puse 3, una para cada oso. Le puse pompones, le puse gomitas, son pequeñas gomitas de esas que nos encantan, que a los chicos les encanta, y podemos con una pinza más apropiada o con los dedos, si se dificulta demasiado, darle de comer a los osos, y entonces los podemos armar, el oso grande, el oso chiquito y el mediano, y ponerles a cada uno un platito. Yo había buscado más o menos los colores, y llenarles su platito. Bien, así que bueno, vamos a hacer un poco de lugar porque es un lío bárbaro. Así que bueno, de esta manera ustedes pueden acompañar los cuentos con múltiples actividades. Lo más importante siempre es recordar que no se aprende lo que no se entiende, no se aprende lo que se desconoce, y no se aprende lo que es aislado, lo que no se lo relaciona. Entonces es fundamental que ustedes brinden oportunidades para conocer, para comprender y para relacionar. Necesitamos que esas 3 cosas se den para que nos interesemos, porque si no, no nos interesamos en las cosas que no entendemos, en las cosas que desconocemos o en las cosas que no podemos relacionar, que son cosas aisladas. Así que bueno, de esa manera les contamos nuestros cuentos. En este caso lo mismo, tenemos nuestras antiprincesas, que están organizadas de la misma manera. Tienen todos los apoyos, después siempre hay un glosario. Vamos a llegar al glosario, a ver si lo pasé. Está por acá, tiki tiki. Bueno, está por algún lado. Me lo pasé. Acá está el glosario, donde están todas las palabras, todas las imágenes con la palabra a la que corresponde, para que la tengamos de guía. Siempre revisamos primero esto para asegurarnos. Tenemos también las preguntas que nos van orientando para asegurarnos que los nenes comprenden lo que estuvimos contando y nos puedan responder. Y tenemos los escenarios. Yo los organizamos siempre de esta manera para que no se nos pierdan las fichas. Entonces, frente a cada escenario, sabemos que detrás tenemos las piezas interactivas, que son las que vamos a ir moviendo mientras contamos los cuentos. Vamos a ver, acá también tenemos el de Frida Kahlo. Abrí la carpeta. Acá también tenemos, por ejemplo, el cuento de Frida. Pies para que los quiero si tengo alas para volar, entre las cosas que ella dijo. Y también con las preguntas, con su casa azul. Y de la misma manera
detrás, ahí está Diego Rivero, ahí está Frida, y detrás también todas las piezas. La mayoría de los cuentos traen 3 o 4 escenarios. Traten de no hacer una gran cantidad exagerada de escenarios, sino de buscar los temas o el argumento principal de esa historia. Puede ser cualquier tema, yo pensaba, por ejemplo, ayer pensaba en Mariano, que lo he visto por ahí bailando El monstruo de la laguna. Bueno, excelente. Si le gusta mucho El monstruo de la laguna, podemos armar una historia alrededor de esa canción, que ya es motivadora, que ya le gusta, y trabajar, por ejemplo, las partes del cuerpo, porque están involucradas en la canción. Podemos ver de qué cosas habla esa canción y organizarla y trabajarla para enriquecer no solamente su vocabulario, sino también la comprensión de lo que estamos diciendo, la imitación y todas las habilidades que están alrededor de eso, porque ¿cuántas partes tiene el cuerpo? ¿Cuántas partes movía el monstruo de la laguna? La panza, la cadera, los brazos, la cabeza, lo que sea. Podemos contar, podemos hacer muchas cosas de nuevo alrededor de cualquiera de los intereses de los nenes. Elijan ustedes el tema que más les gusta. Un beso enorme para Pancho también, que ahí está. Bueno, así que bueno, en principio mi sugerencia es empezar a contar cuentos. Si no se han animado hasta ahora, es un buen momento para empezar a contarlos. No tienen que ser cuentos largos. Piensan empezando por cuentos chiquititos. Los cuentos tienen muchas habilidades que trabajamos, como les decía, incluyendo lo que tiene que ver el seguimiento visual. Hay muchas habilidades que estamos trabajando a la hora de contar un cuento, más allá de que, sin duda, como les decía al principio, es reforzar los vínculos, es reforzar la reciprocidad social. Para nosotros es muy, muy, muy importante, porque es el lado más débil de los chicos. Así que mi sugerencia, mi consejo es que se animen, que si necesitan ayuda para armar alguna historia que les interese contar o que crean que es atractiva para los chicos, nos avisan y vemos cómo inventamos. A veces no vamos inventando los materiales, no tenemos cosas específicas relacionadas a algo. Por ejemplo, como les mostraba la torre de Rapunzel, todavía no tenemos el cuento de Rapunzel, no lo hemos hecho formalmente. Nuestro ilustrador todavía no se lo he pedido. Entonces podemos inventar algunas cosas nosotros, adaptar los materiales, podemos usar recortes de revistas, bueno, lo que ustedes quieran. Para los que son más grandes, las historietas, los personajes, ya sea de Marvel o de cualquier otro tema que les interese. A algunos les interesan mucho los personajes históricos. Nuestro querido Ian amaba a San Martín, hizo su cumpleaños alrededor de San Martín, así que era una historia que le encantaba escuchar. Paca Paca trajo mucho de esto también, como interés para los nenes, revalorizar a nuestros hombres y mujeres de la historia. Así que también es una manera muy interesante y muy atractiva de contarles la historia a los chicos, que también obviamente es importante. Así que lo irán adaptando ustedes en función de los intereses de los nenes y por todas las cosas. Siempre creo que los libros, por lo menos ha sido así para mí, desde muy chiquita me han abierto la posibilidad de viajar en mi mente y en la imaginación, y esto me fue transmitido. Sin duda en mi casa había muchos libros, era algo que estaba al alcance en una época donde no había televisión, o había una televisión muy muy reducida, con lo cual me leí toda la colección de Robin Hood amarilla, que ustedes no deben ni conocer, y toda la colección de los libritos de selecciones, que era algo así como la muy interesante que vino después, en la casa de mi abuela.
había una biblioteca gigante llena de todas esas cosas, así que me pasaba mi tiempo entre los libros y me parece que es una experiencia maravillosa. No le tengan miedo a los cuentos, así los nenes son o no son verbales. Acuérdense lo que les conté la otra vez. Bueno, tal vez hoy no pude contarle el cuento, no me salió bien, pero tal vez mañana sí pueda. Y tal vez mañana también él pueda disfrutar de la experiencia del cuento. Así que, aunque más no sea ese ratito, aunque estén ya casi dormidos, aprovechen ese momento, porque es un momento donde estamos todavía mitad vigilia, mitad dormidos, y algo nos va quedando. Y si eso se hace una rutina, por ahí todas las noches empezamos con esa pequeña rutina en ese momento, seguramente sea algo que después se vaya construyendo como, no solamente como un hábito, sino como un hábito sumamente placentero. Nos abre las puertas a la imaginación, a la reflexión, a la empatía. Así que no se pierdan, anímense. Si no es hoy, será mañana. Un beso enorme para todos. Ahí los veo. Sole, un beso para Alice, Berenice, Gastón, como los quiero, como los extrañamos allá en Neuquén. Para Romeo, bueno, para Pancho, que también como los extrañamos, a los que ya nos vemos, a los que, si Dios quiere, volveremos a ver pronto, a Dani, bueno, a mi equipo de nuevo. Agradecerles, estoy sensible, estamos atravesando una situación muy compleja para poder seguir estando con ustedes, para poder seguir acompañándolos y sobre todo para poder volver cuando esto termine. Así que un beso a mi equipo, los quiero. Les agradezco el compromiso, la paciencia frente a las dificultades que estamos pasando. Así que les dejo un beso enorme y nos veremos, si Dios quiere, el viernes que viene. Gracias a todos y a todas. Hasta la próxima.